Los TICs en el derecho, unidad uno, la informática. La informática. ¿Qué es la informática? La informática es la información automatizada de cualquier naturaleza. Todo lo que está automatizado utilizando dispositivos electrónicos, como por ejemplo los celulares, computadoras, tablets, televisiones inteligentes, relojes inteligentes, etc. La informática se clasifica en el ámbito científico, sirve de auxiliar del ser humano, y en el ámbito social es una herramienta de la vida cotidiana que todos los días lo utilizamos. Existen sistemas propios y expertos creados para cada área. En ejemplo, la contabilidad, la medicina, el derecho. En el derecho nos permite resolver problemas en el ámbito del derecho. Por ejemplo, los casilleros electrónicos. Las ventajas: rapidez de la navegación, efectividad en el sistema informático, brinda acceso inmediato a prácticamente todo el conocimiento recabado por la raza humana durante la historia de su civilización. Desventajas: es un cúmulo de información, riesgo de privacidad, yo creo que es el más frecuente. Las personas al momento de buscar alguna información para algún trabajo no leen y hacen su propio resumen, sino que copian y pegan, y esto nos atrasa y nos permite utilizar nuestra mente. La informática en la sociedad. El impacto de la informática en la sociedad. Hoy en día la tecnología de la informática es una de las herramientas que el mundo entero está utilizando, debido a que esta ha sido un gran aporte para la sociedad, ya que nos ha facilitado la comunicación, el trabajo, transacciones, entre otros. El computador se ha convertido en la herramienta principal que le impulsa a la misma a través de sus conocimientos de gran avance. El desarrollo de la informática. ¿Cuáles han sido? Desarrollo microelectrónico, que ha posibilitado el avance en la potencia y la capacidad de la computadora de los ordenadores. El desarrollo de los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del uso de las redes de alcance locales y globales. La informática es una palabra de origen francés formada por la contracción de los dos palabras infor, que significa información, y auto, automática. Entonces vemos que es muy importante hoy en día que las personas conozcan y aprendan el manejo de la informática. Conocer las posibilidades y limitaciones de la computadora, saber cómo usar las computadoras, saber cómo adquirir programas para la computadora. El modelo de Hekuson define que es una disciplina como un conjunto de elementos diferenciadores. Estos elementos disciplinares son considerados como criterios que pueden servir para caracterizar la naturaleza de una disciplina y distinguirlas con otras disciplinas. Todo aquello con lo que admiramos conocimiento es información. Cuando ejecutamos un programa en la computadora, estamos procesando información. Vivimos en una sociedad en donde la obtención y uso de información es de vital importancia. Dada nuestra circunstancia que hoy vivimos, mediante la teleeducación nosotros podemos estudiar desde nuestras casas con acceso a internet, ya que esta, sin esta necesidad no lo pudiéramos hacer. Es de vital importancia, ya que nos ayuda a seguir evolucionando. Ya. ¿Qué es la electrónica analógica? La electrónica analógica es todo lo que puedo tomar los valores del mundo. Son valores infinitos que yo tomo. Por ejemplo, en la temperatura, en la presión, en la luz, son analógicos porque estos varían.
pasan por todos los valores del intervalo del infinito. Por ejemplo, los sensores, los micrófonos, el termómetro, el barómetro. Las imágenes se los ve en voltios, que son unos infinitos valores. La electrónica digital no puede tomar los infinitos valores, todo es en números, en voltios va de 0 a 1, todo tiene que ver con algo discreto. Ya los periféricos son dispositivos de hardware, que es la unidad central del procesador de la computadora. Los periféricos o unidades de entrada. Son el teclado, el ratón, dispositivos de captura, son todos los que nosotros podemos visualizar. Los dispositivos o periféricos de salida, estos obtenemos información puntual, ¿no es cierto? Son los monitores de digitalización, impresoras, etcétera. Los periféricos de almacenamiento, estos nos permiten guardar, transformar información, como son los pendrive, las memorias, los discos, las cintas, etcétera. Los periféricos mixtos encontramos de entrada, salida, almacenamiento. Son terminales interactivos, teclado, pantalla terminal, teletipo o pantalla sensible al tacto. Conexión de periféricos al computador. Los periféricos se conectan al CPU a través de grupos de hilos que se conocen como buses. En el interior del computador, el bus transmite la información de los datos en paralelo. Todos los buses poseen especificaciones normalizadas como son protocolos de transmisión de datos, velocidades y temporización de las transferencias, anchuras de los subbuses y sistemas físicos de conexión que se conocen como conectores estandarizados. Ya la clasificación es el S100 bus. Este es el primer bus normalizado para los microcomputadores. Consta de unos 100 hilos. El CAMAC se introdujo para interconectar instrumentos de medidas nucleares. El GPIP, esto usa 24 hilos, 8 de los cuales son para datos y el resto para señales de control. El multibus es un bus de 16 bytes de datos introducidos por Intel. El ISA es el bus ISA, el bus introducido por IBM-C. Tiene 64 hilos, de los cuales son 8 para datos. MCA fue introducido por IBM en 1987 en sus equipos PS2. Este se diseñó más para la arquitectura. Fue de 32 bytes y es 10 veces más rápido que el ISA, que llegaba a transferir hasta 20 MB por segundo. El ISA es un bus ideado por 9 fabricantes de ordenadores para arquitecturas de 32 bytes. Ya, lo más importante que a mí personalmente me ha llamado la atención acerca de los periféricos son los requisitos legales que, como futuros abogados, el momento de realizar una pericia al técnico de sistemas, nosotros deberemos saber qué pedir. Existen tres requisitos legales fundamentales, que es la procedencia, de dónde viene el dispositivo, la justificación de la legalidad del dispositivo. ¿Cómo, ¿Cómo se logra saber? Mediante el título de propiedad. Este debe ser homologado. Sabemos que en el Ecuador existe un espacio radioactivo dentro del Estado. Y el hardware es la parte física de una computadora, es decir, todo aquello que puede ser tocado. Esto incluye el teclado, las tarjetas de red, el ratón o mouse, el disco del DVD, disco duro y las impresoras. El software es un término informático que hace referencia a un programa o un conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas de un sistema informático. Los tres distintos tipos de software. Sistema operativo.
Es un conjunto de programas que estos utilizamos mediante instrucciones para utilizar el hardware. Existe el iOS, el Android, el Windows, el MacBook, el Linux. El sistema de programación es cómo vamos a aplicar estos sistemas mediante la programación. Y las aplicaciones, por ejemplo, los aplicamos en pantallas inteligentes mediante programas de aplicación, que es muy común ahora en la actualidad. El orden jurídico y hardware y software. El ordenamiento jurídico referentes a la obra, cuáles son los borradores, qué lenguaje de programación se usa. Y también tenemos las marcas registradas, que estas parten de las patentes, es algo que ya me pertenece. Y obviamente el orden jurídico. Y a la obra es el derecho del autor, algo que cree alguien. Las marcas registradas se refiere al ámbito corporativo y las patentes en función de una institución. En el mundo regula la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y en el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. La teleeducación, ley de comercio electrónico y firmas electrónicas. Estas se regulan por la Arcotel, la CITE y la Supertel. Esto más se trata al derecho mercantil y teniendo en cuenta que ahora los delitos informáticos ya son tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Las redes. Las redes son una interconexión entre dispositivos electrónicos que intercambian información. La clasificación de las redes, podemos observar la red LAN, que es una área local específicamente de una área pequeña, por ejemplo una casa, un edificio, etc. La red LAN son diferentes tipos de redes. Podemos decir que pertenece a la LAN, la LMAN, la PAN, la CAN. La red MAN es una área metropolitana, por ejemplo, nosotros nos conectamos desde un dispositivo electrónico en un parque que podemos acceder de manera gratuita al internet. La red PAN es una red de área personal y la red CAN se utiliza en los campos universitarios. Espero que el video sea de mucho agrado para su información. Eso es, le agradezco mucho. Gracias, saludos.